En esta clase final del curso de judaísmo para anuncios y cristianos, vamos a analizar una de las instituciones, dos de las instituciones más importantes dentro de la comunidad judía, como lo son la sinagoga y la Haburá. Ahí nos vamos a analizar su concepto, los elementos que compone una sinagoga, la galería de sinagogas famosas a nivel mundial, el concepto de Haburá y elementos de la Haburá para las comunidades pequeñas. Comenzamos con el concepto. ¿Qué es una sinagoga? La sinagoga viene del griego sunagoge, ya que la palabra hebrea para la sinagoga es Bet Knesset o casa de la asamblea. Es el nombre del sitio o edificación destinada a la reunión de la comunidad judía a efectos de oración y estudio de la Torá. Estas instituciones como tal surgieron a raíz de la destrucción del primer templo. Cuando los judíos en Babilonia, en la diáspora, ellos carecían de un lugar donde poder hacer sus rezos, donde poder hacer su estudio de Torá. Obviamente no se ofrece sacrificio en tierra extranjera porque la Torá prohíbe los sacrificios fuera del templo, fuera del lugar donde Hashem pusiera su nombre, en ese caso el templo de Jerusalén. Entonces, muchas casas de familia de judías de Babilonia servían como las primeras sinagogas, que ahí se reunían las familias para estudiar la Torá y hacer los rezos, además de y rezar, además de reuniones con respecto a asuntos de la comunidad. Y a raíz de la construcción del segundo templo, esa institución conocida como sinagoga, más bien se reafirmó como elemento representante del templo para la comunidad judía de cada territorio. Es decir, en cada territorio había una sinagoga. Y la sinagoga también era conocida como un templo pequeño, porque a pesar de que ahí donde no se hacían los sacrificios, ahí tenían la santidad del templo donde se podía estudiar la Torah y se hacían los rezos. ¿Algún comentario o duda que tengas con respecto al concepto de sinagoga? No. Ok, ahora vamos con las partes de una sinagoga. Con el personal. La sinagoga, ahora te pregunto, ¿tú crees que los elementos de una sinagoga es nada más el rabino y los feligreses? No, porque tienen que estar en la sinagoga. Sé que hay un lugar donde si pasan el día, hay un cocinero, hay alguien que está La, ahí como ¿cómo se dice? Como de mantenimiento. Eso es correcto. Mira, el personal en la sinagoga puede variar dependiendo de la corriente, pero estos son el personal principal. El rabino, que es el equivalente al guía espiritual de la comunidad judía como tal, que es como que la cabeza, el líder de la sinagoga. Pero, ¿cuál es la peculiaridad? En algunas sinagogas, cuando no tienen rabino, ellos contratan a un rabino que sea líder, que sea como por ejemplo el que guía la sinagoga a nivel espiritual, a nivel litúrgico o a nivel legal. Y el rabino como tal es una persona que ha estudiado Torah, Talmud, hebreo, arameo, Gemara, Mishnah, Kabbalah y otros elementos de la religiosidad judía por muchos años y es ordenado por otro rabino. En las sinagogas grandes, incluso el rabino puede ser un representante legal en conferencias de otras religiones o un representante legal a nivel de asuntos políticos. En sinagogas pequeñas, el rabino puede ser rabino, Hassan o cantor litúrgico, Moel, el que hace las circuncisiones, o el Shohet, el que hace el legüeyo ritual a los animales para que la carne del animal sea kosher. Y rabino era como que el representante de los sacerdotes de la época del templo. ¿Alguna duda que Sí. quieras aportar? Que también hay mujeres en la sinagoga, Eso es porque va la correcto. familia y Eso las es, mujeres que son, es que son ellas, rabinos. digamos, sí, Eso es correcto, de paso. En las sinagogas judías
conservadoras y reformistas si hay mujeres que son ordenadas rabino. De paso, hay un dato de acotación histórica. En la zona de Kurdistán, lo que es hoy la zona norte de Irak, se habla de la primera mujer rabina de la historia, la primera, que se llamaba en vida Asenat Barzani, que era la primera mujer rabina de la comunidad judía de Kurdistán. De paso, hoy su tumba, a pesar de estar deteriorada por la ocupación iraquí, por los conflictos, está la tumba todavía intacta de la primera mujer rabino. En el judaísmo ortodoxo es muy raro que haya una mujer rabina. Sin embargo, hace pocos años se ordenó la primera mujer rabina ortodoxa, hace pocos años, en Estados Unidos. La primera mujer rabina en toda la comunidad. Sí. Entonces, Entonces todavía vive. todavía vive la mujer rabina de Nueva York. Pero en cambio, la mujer Asnat Barzani era del siglo XVII-XVIII, Sí. que era muy antigua. Ajá. Okay. Ese es lo que es el con respecto a las funciones de un rabino. Que el rabino es el guía espiritual, guía espiritual de la sinagoga, que es el que incluso enseña y da clases de Torah. El cantor litúrgico, o Hassan, o Sheliach Tzibur, o Hans en Yiddish, es la persona que lleva las oraciones en el púlpito, es decir, es aquel que recita las plegarias en el púlpito de la sinagoga, que es el que lleva el orden de los rezos que se hace en la sinagoga, como por ejemplo que se lleva el orden de qué parte se reza, qué parte se lee en toda la sinagoga. Y en el judaísmo ortodoxo, usualmente los Hassan solo son hombres, pero en el judaísmo conservador y reformista hay mujeres que son Hassanot, al punto de que en algunas sinagogas han dado clases de Hassanut como si fuera una materia de la universidad, es decir, que te enseña los tonos de los cánticos, las escrituras, te enseña las leyes en cuanto al cántico de las oraciones en la sinagoga. ¿Me explico? Sí, la mayoría que escuches parecen que son soprano, porque es como que tienen una voz muy linda. Claro, es que hasta de paso, depende de cada comunidad. El Hassan tiene un tono bastante variado, que va desde un tono bastante de la ópera de las comunidades judías que nazi a un tono aflamencado, como si fuera flamenco de las comunidades judías sefardíes, a un tono arabizado de las comunidades judías mizrahi, de los judíos de allá del Medio Oriente. En las comunidades judías, Son los encargados de dirigir y hacer pasar a las personas cuando tienen que leer, digamos, la porción de la Torá. digamos. ¿Pero Ellos se son, lee un capítulo entero o se lee la mitad? usualmente, la parashá como tal se divide en 7 porciones. A veces la porción puede abarcar la mitad de un capítulo o un capítulo completo. O por ejemplo, en los libros de la Torah en hebreo español, ellos te dicen cuál es la primera porción, cuál es la segunda porción y así sucesivamente para que el Hassan pueda guiar a la persona para que lea esa porción. Está bien. ¿Ok? En lo que es Sí. Marruecos, Argelia y Túnez, las comunidades judías del norte de África, el Hassan se les conoce como Paitan, que es una palabra jaquetía, un dialecto judeo-español de Marruecos que significa precisamente cantor, el que canta las escrituras sagradas. Y el que canta las plegarias. ¿Algún comentario, Duras, que quieras aportar? No. Perfecto. Seguimos con, el conserje o shamash. El conserje o shamash es el que se encarga de la preparación de los servicios religiosos diarios y el cuidado de los elementos y ensayos de la sinagoga. Pero también se puede encargar de cocinar. Es decir, de lo que es cocinar la comida, conjunto con otras personas. Y es como que el asistente del rabino en varios asuntos de la comunidad. Es decir, el que asiste al rabino en caso de alguna pequeña cuestión que necesite.
Eso es lo que tú estabas diciendo, de la persona que a veces que tenga ese mantenimiento, ese que tenga que cocinar o el que tenga que encargarse de los asuntos diarios de la sinagoga. Bueno, acá digamos, en Buenos Aires es una persona que no es judía la que hace esos trabajos. Ujú. Bueno, usualmente en las sinagogas en Venezuela puede ser judío o no judío ese conserje. Sin embargo, en la sinagoga Tifer Israel, que es una sinagoga más grande de Caracas, no solamente es una sinagoga, también tiene un museo judío. El conserje es el que se encarga de que, primero, que esté limpio lo que es la zona de la sinagoga. Pero el conserje de origen judío es el que se encarga de limpiar los elementos religiosos, limpiar el púlpito, limpiar los talit, y los tefilín y algunos congregantes que dejan allí en la sinagoga. Y el otro, Claro, sí. y otro shamash, que es como el que el shamash jefe, es el que se encarga de, conjunto con el rabino, arreglar asuntos religiosos de la comunidad. O es el que como el asistente del rabino. ¿Algún comentario duda que Sí. quieras aportar? No, Ok. El otro funcionario, que es el Gabay Serika o Parnas, es el que se encarga que los servicios de la sinagoga funcionen bien. Es decir, lo que se refiere a que la persona que se encarga de velar que todos los servicios de la sinagoga, sean religiosos o sean asuntos seculares, funcione bien. Pero también es el que se encarga de la administración de los diezmos y de la caridad que se hace en la sinagoga. Es decir, que usualmente el diezmo, que a veces se da en algunas congregaciones, los administra el Gabay o el Parnas para, por ejemplo, pagar los servicios de la sinagoga, los servicios de agua, luz, teléfono, o los servicios de arrendamiento del caso de que la sede de la sinagoga sea una sede alquilada, o para, supongamos, remodelar algunos asuntos de la sinagoga. En las sinagogas grandes, también el Gabay se encarga de lo que es del terreno del cementerio perteneciente a la sinagoga. ¿A qué me refiero con eso? En algunas sinagogas grandes, ellos tienen un panteón propio en el cementerio, para que en caso de que un congregante fallezca, ya el congregante tenga su lugar de sepultura asegurado. ¿Me explico? sí, y eso lo va pagando. Claro, lo va pagando no solamente el Gabay, sino también la persona que da el diezmo. Es decir, como se dice, se va pagando entre todos. Sí, ¿y el diezmo es mensual o cómo es? Bueno, usualmente el diezmo puede ser mensual. Por ejemplo, yo personalmente, después de cobrar un pago de mi trabajo, aparto el 10% para diezmo en la sinagoga. Y el resto lo distribuyo en mi familia y con los gastos de aquí de la casa. Sí. ¿Y es solo el diezmo que se da o se da también otra ofrenda? Bueno, serán otras ofrendas. Por ejemplo, hay una ofrenda que es la llamada ofrenda para la festividad, es decir, que se recoge el dinero para, supongamos, comprar los elementos para la festividad. Hay una ofrenda especial que se da en un Shabbat especial que se llama el shekalim o medio shekel, que es como una especie de un monto en metálico equivalente a medio ciclo de plata y una ofrenda voluntaria que se llama Sedacá, que usualmente se la da para causas sociales de caridad o a personas pobres. Y hay una caridad muy especial que se llama caridad de recordación, es decir, que supongamos, se me murió un familiar. Y yo doy a la memoria de mi familiar una caridad para que la memoria de mi familiar sea bendecida. ¿Me explico? Sí. Es decir, por ello Sí, la sí. caridad son muy variadas, que van desde el diezmo como tal hasta lo que es la sedacá, lo que es el aporte para las festividades, etcétera. Sí, sí. ¿Ok? Ahora vamos con las partes de una sinagoga. Es decir, como un plano que es una sinagoga. Este es un Sí. plano de una sinagoga en España. Pero este es como un plano promedio, porque no todas las sinagogas tienen esa misma distribución de los enseres.
Pueden haber distribuciones más variadas. Pero esta es como la más promedio. Como por ejemplo, tú ves un armario en la parte central, como la parte más importante. Sí, Ese es el arca. candelabro de 7 brazos. Ajá, al lado de la menorá. Ajá, ese armario es donde se guardan los rollos de la Torá que se lee en el púlpito. Y una lámpara, una especie de lámpara, de vela o de luz eléctrica que se le conoce como Ner Tamid, que es la llama perpetua, que representa la llama que se encendía en el templo. La menorá de los 7 brazos, que representa la menorá del templo. Y la bima, la plataforma, que es donde el rabino, el Hassan, o la persona cuando se le llama, sube a leer la Torah. Y ahí es donde el rabino también da el sermón. Y los asientos, entonces esto es una sinagoga promedio, y los asientos, que la cantidad puede ser muy variada, que va en la sinagoga pequeña a una cantidad determinada, a sinagogas grandes con cantidades grandes. En las sinagogas ortodoxas, las mujeres se sientan aparte. Usted ve el balcón de arriba. Sí. Ahí usualmente se sientan las mujeres. En las sinagogas conservadoras o reformistas pueden estar separados o juntos, hombres y mujeres. ¿Me Está bien. explico? Sí, ¿por qué le dicen que prepararon así, digamos, siempre vos vas a un lugar y siempre está distribuido de la misma forma? Bueno, lo A que una pasa, sinagoga. recuerden de que en la sinagoga, dependiendo de la corriente a la que pertenezca, están distribuidas como para emular al templo de Jerusalén, emularlo. Porque ya se sabe que no es el templo de Jerusalén, pero es para emular cómo se distribuyen los elementos del templo. El modelo es el templo de allá, pero El, el arca sí, el arca no está. el arca en sí no está. Recuerden que, como te dije anteriormente, el arca, según las leyendas judías etíopes, está en la iglesia Santa María de Sion, ahí resguardada. Sí. Que ahí es un punto de peregrinación tanto para cristianos etíopes como para judíos etíopes. De paso, hay sinagogas que son del tamaño de una casita hasta sinagogas del tamaño de una catedral. Como por ejemplo, ahora tengo una pregunta así un poco particular. ¿De qué tamaño es la iglesia donde tú asistes? Y ocupa todo un terreno, que los terrenos son, digamos, amplios. Ok, perfectamente puede servir una sinagoga. De paso, quiero hacerte una acotación. Cuando yo estuve en la sinagoga mesiánica, donde inicié este camino de regreso, al principio una iglesia evangélica nos prestó su sede, porque la sinagoga no tenía sede propia como tal. Nos prestó la sede para que podamos hacer nuestros servicios religiosos ahí, en una iglesia evangélica. Hasta Sí, algunos años después que pudimos lograr comprar una especie de oficina de un edificio médico. Lo ampliamos, lo remodelamos y es ahora una sinagoga con todas las de la ley, pero mesiánica. claro. Ah, En las sinagogas pequeñas, en las puertas se coloca la mezuzá. Es decir, esa cosita que se coloca en los marcos de las puertas. En las sinagogas pequeñas se coloca sí, una mezuzá para indicar que esa oficina no es una oficina, es una sinagoga. sí. ¿Ok? Y en las sinagogas grandes, las puertas de la mezuzá usualmente son para la oficina del rabino y para los salones de clase cuando se va a dar clases de Torah. O se va a dar algún sermón por separado, hombres, mujeres y niños. Ok. ¿Algún comentario o duda que quieras aportar? No, está bien. Ok, recuérdate que esta es una distribución promedio, porque recuerde que eso puede variar de sinagoga en sinagoga, pero es una distribución estándar. Esta Sí, es la galería de las sinagogas famosas en el mundo. Al lado izquierdo está la sinagoga Tiferet Israel de Caracas, Venezuela, que yo fui 3 veces allá, en calidad de invitado y en calidad de conocer la sinagoga, pues. Ahí tú ves el balcón de las mujeres.
ves que el Ner Tamid es un poco más grande. Ves que el tamaño parece una iglesia bastante grande. Sí, Y al lado derecho está la sinagoga Tiferet Israel del Este, en la misma ciudad de Caracas, que ahí tiene una peculiaridad, que el arca, el arón donde se guardan los rollos de la Torá, parece más bien como una especie de puerta a otro cuartico, donde ahí está guardado los rollos de la Torá. Y ahí está también el púlpito donde el rabino hace los rezos, o el Hassan hace los rezos, y el rabino da el sermón. ¿Algún comentario? ¿y dónde se colocan los músicos? Bueno, usualmente los músicos se colocan al lado de la... eso depende de qué corriente es la sinagoga. En la sinagoga ortodoxa, los músicos tienen su lugar reservado al lado del púlpito. Porque recuérdate que en una sinagoga ortodoxa no hay instrumentos musicales. Porque recuerda que para cuando no hay templo, no se utilizan instrumentos musicales. En las sinagogas reformistas y conservadoras sí pueden haber instrumentos musicales que van desde una guitarra y tambor hasta instrumentos casi que piano, piano eléctrico o guitarra eléctrica, como si fuera al lado del arca. En las Sí, sinagogas reformistas de Alemania, inspiradas en las iglesias católicas, ahí se colocaban los órganos, que es como son pianos pero grandes. Pianos sí, grandes que eran como si fuera un sonido como si fuera un sonido sacro. Eso también lo utilizan mucho las sinagogas reformistas en Europa. Seguimos. Este, sí, ajá, al lado izquierdo está la sinagoga Tefilá Moshe en Argentina. Ve que su edificación es un poco más sencilla, como una especie de casita, como una especie de institución, como si fuera una iglesia evangélica. Y al ujú, lado sí, Y al lado está la sinagoga Magen Abraham en Beirut, Líbano, que de paso la tuvieron que reconstruirla porque durante la guerra civil entre cristianos y musulmanes libaneses, ellos destruyeron la sinagoga. Y hace pocos años fue reconstruida. Y hace meses atrás, cuando ocurrió la explosión fuerte en el puerto de Beirut, la sinagoga Magen Abraham fue afectada, que se le partieron los vitrales, se le partieron varias estructuras, pero afortunadamente la sinagoga fue remozada y fue reparada. Hoy en día la sinagoga Magen Abraham es un museo, porque allá en el Líbano hay 50 judíos nada más. Y para una sinagoga de ese tamaño, 50 judíos es como que 50, como 5 personas en un edificio grande. ¿Me explico? sí. Y de paso, recuerda que ¿Y allá ellos solos pudieron reformarla o reciben ayuda de otro lado? ellos recibieron ayudas de las comunidades judías libanesas de la diáspora y del secretario de Antigüedades del Líbano. Pero recuérdese de una cosa, a nivel político, el Líbano tiene problemas con Israel. Entonces ellos ven como que esa, yo creo, ya va, tú estás favoreciendo a Israel en vez de favorecer al gobierno libanés. Es por eso que esa sinagoga enfrentó ciertos años de controversia cuando a la decisión de restaurarla. Sí, ¿Alguna me pregunta o imagino. comentario que quieras aportar? No, está bien, es que acá en Capital está una sinagoga que es muy grande, que está ubicada, digamos, en el centro de lo que es Cava Capital, Ujú. y es como una catedral inmensa. Está cerca también de todo lo que es, digamos, el centro de la ciudad, digamos, está ahí a pocas cuadras. En Nueva York, Ana, está la sinagoga central de la comunidad judía reformista. Es del tamaño de la iglesia San Patricio. Es un tamaño grandísimo. Y cada Shabbat, Mm. antes de la pandemia, eso estaba así, full de gente que estaba guardando Shabbat. No solamente judíos reformistas, judíos conservadores, judíos ortodoxos o judíos turistas que querían conocer la gran sinagoga de Nueva York. Sí, también creo que dejan pasar a personas que no son judías como para conocer.
Eso es un lugar. correcto. Pero en otros países no las dejan por cuestiones de seguridad, que hay que anunciarlas, hay que llamarlas para que te permitan pasar. En el caso, por ejemplo, en Irán, el país persa, Sí. la comunidad judía iraní no tiene ese tipo de restricciones. Puede entrar cualquier persona a la sinagoga, claro, siempre y cuando primero la policía iraní revisa que la persona no tenga malas intenciones y pueda entrar a la sinagoga sin ningún problema. Esta otra sinagoga en el Líbano, la sinagoga de la región de El Kamar, Líbano. Es una sinagoga que data de la Edad Media. Es de las pocas sinagogas que tiene todos sus elementos religiosos intactos. Esta sinagoga de El Kamar funcionó hasta los años 40-50, motivado a que la Segunda Guerra Mundial, que de paso hubo un régimen seminazi en el Líbano, que comenzó con unos decretos en contra de la comunidad judía libanesa, y cuando se renació a nivel político religioso el Estado de Israel, muchos judíos libaneses tuvieron que huir del Líbano, porque ya el gobierno ya no está, ya no quería a los judíos en la región. Y estaba dispuesto a perseguirlos, a masacrarlos. La sinagoga de El Kamar, aunque era de la Edad Media, todos esos elementos religiosos que están por dentro están intactos. Y por ende, por estar cerrada, está mejor conservada. Y al lado está la sinagoga Eliyahu Hanavi en Damasco, Siria, que fue una de las sinagogas muy hermosas, que algunos dicen que era tan de la época de los profetas de la Biblia. Lamentablemente, por la guerra civil entre los simpatizantes de Bashar al-Assad y los rebeldes, la sinagoga quedó destruida. Con elementos religiosos y todo, con la excepción del Sefer Torah, que fueron sacados secretamente de la sinagoga. Ajá. La sinagoga, Sí, sí. ajá, la sinagoga Eliyahu Hanavi en Alejandría, Egipto. Mira el tamaño de esta sinagoga, parece una mansión. Sí. De paso, hace poco la sinagoga fue reabierta para la minúscula comunidad judía de Egipto. Al principio estaba cerrada, era por remodelaciones porque se había derrumbado el patio de las mujeres. Y hace pocos meses atrás fue reinaugurada con servicio de Shabbat. Así que ahí comienza, aunque muy pocas veces se hacen los rezos, se hace todo de la pequeña comunidad judía egipcia. Y la Sí. sinagoga Ben Ezra en el Cairo, Egipto, que es una sinagoga, según algunos historiadores, que se remota de la época del profeta Esdras. Pero mira la peculiaridad. Primero fue una iglesia, primero fue una sinagoga. Posteriormente la Sí. iglesia copta egipcia la tomó como iglesia y nuevamente la comunidad judía egipcia la tomó como sinagoga. Usted ve la parte central que parece como si fuera una tumba de esa sinagoga. ¿Qué parte? Esa parte central que parece como una tumba, aquí, Ah, no es una tumba sí. propiamente dicho, es una especie de tumba que se llama Genishá, que usualmente se sepultan textos judíos que ya no sirven o que ya se han dañado con el uso y el tiempo. Es decir, por ejemplo, ya textos sagrados, pero que ya se han dañado por el uso o por los años. Ya que aquí, a diferencia, cuando un libro se daña y que lo bota, no es así. Allá, cuando un libro judío, religioso, sea un Siro, sea un Tanaj, o una carta rabínica se daña por el tiempo, se le sepulta porque en esa carta, escrita en hebreo, tiene el nombre de Dios. Y hay un mandamiento explícito de que no se puede dañar o se crea el nombre de Dios. ¿Algún comentario que quieras aportar? Pero se hace una copia como para tener... Eso es correcto. Se hace una copia. De paso, hace unos años, cuando se hizo la exhumación de los textos así, se encontraron Sirudís, época de Maimónides, escritos de la época del profeta Esdras, hasta cartas de las comunidades judías de Arabia. Y Sefer Torah, aunque dañados con el tiempo, por el deterioro,
pero que todavía conservaba ciertas anotaciones de rabinos muy antiguos. Qué valioso, porque Es que hasta de todos, paso, digamos, claro, en el estudio pueden sacar digamos, lo que a ellos... Hay muchas cosas que cuando uno empieza a leer o a estudiar, hay quizás una palabra que querés saber el significado porque o no la podés comprender o claro, querés relacionarla y cada rabino debe tener sus propios escritos, ¿no? claro, de paso, En el estudio. hay una acotación en esa parte, Ana. En todos los cementerios judíos hay una especie de fosa destinada a los artículos sagrados de sinagogas que ya no sirven porque ya se deterioraron con el tiempo o que ya han cumplido su ciclo de vida útil, que se le conoce como Genishá, que ahí ellos sepultan desde Sefer Torah, es decir, los rollos de la Torah que se han dañado, hasta libros de oraciones judíos que ya se han dañado. Y los escritos de Esdras, También ahí están. La sinagoga del Cairo, obviamente, de Egipto. qué lindo. Incluso en la cueva donde estuvo Osama Bin Laden, él sin saberlo, estaba en la Genishá de la antigua sinagoga de Afganistán. Que ahí se, que ahí se encontraron escritos judíos de rabinos, cartas comerciales y cartas judías escritas en persa y en hebreo. Qué valioso. Que de paso se lo Y llevaron en una operación secreta a Israel para su estudio. llegaron a ese lugar solo porque estaba Bin Laden ahí y encontraron eso. Sí, porque Encontraron ese valioso, digamos, lo que pasa es que escrito. Bin Laden, él no sabía que estaba en una guinilla, él sabía que tenía una cueva, pero no sabía Sí. qué tan especial es esa cueva. Ok, seguimos. En China, ahora te pregunto, ¿tú has escuchado de una sinagoga en China? No. Pues en esta galería, ahí está lo que era la antigua sinagoga de la comunidad judía de Caifén, China, que se parecía a una pagoda tradicional china. Allá la comunidad judía de China se congregaba en esa sinagoga, claro, con los elementos de la cultura china, pero preservando su identidad judía. Sí, lo que Lamentablemente, había escuchado de un artículo que las costumbres también que tienen, digamos, China, Japón, es como que son equivalentes a las costumbres del pueblo judío. eso es Por eso correcto. dicen que también ellos serían parte de alguna tribu. Eso es correcto, Ana. Incluso lamentablemente la sinagoga de China, de la antigüedad, fue destruida por una inundación. Pero después la comunidad resurgió con una nueva sinagoga. Pero es que esa sinagoga hoy en día es el Museo Judío de la zona de Caifén, China. Pero no todo está perdido. Hace poco la comunidad judía de Hong Kong se reinauguró la única sinagoga que había en el territorio chino de Hong Kong, que más bien parece una oficina, pero por fuera, pero que por dentro es una sinagoga tradicional. Y en la Sí, India, ¿tú has escuchado de la comunidad judía de la India? creo que usted la mencionó una Eso es vez. correcto. Mira, esta es una de las sinagogas todavía en uso. La sinagoga Paradesi en Chennai, en la India. Ahí usted puede ver que por dentro parece un templo judío, pero por fuera parece un templo hindú. Ajá. ¿Y por qué motivo? Primero, por motivos por asimilación arquitectónica a la cultura hindú, pero guardando su identidad judía. ¿Por qué? ¿Cuál es la peculiaridad? El régimen de la religión hindú no perseguía a los judíos, porque ven a los judíos como una casta extranjera y por ende una casta con privilegios. Es decir, no tenían ese tipo de problema de que si tú eres, si tú no te convertías en el hinduismo, eres hombre muerto.
En el hinduismo está un sistema de castas, que van desde las castas altas hasta las castas más bajas. Y en el sistema hindú de casta consideran a los judíos como una casta extranjera. Es decir, que no es ni alta ni baja, sino que ellos son casta con sus propias leyes. Ah, está bien. Pensé que era para como para pasar desapercibido. No, y al contrario, muchos reyes de la India vean a los judíos como un pueblo muy leal, un pueblo muy sabio. Por eso se les concedió la protección, se les concedió el permiso de construir sinagogas y cementerios judíos. Pero los judíos que se asimilan a la cultura de la India, sin abandonar su identidad judaica, colocan a la parte de arquitectura como si fuera un templo hindú, pero por dentro de una sinagoga. En esta última galería está la sinagoga Jurba en Jerusalén. Esa sinagoga, algunos dicen que data de la época del segundo templo, de las pocas sinagogas que estaban activas. Una de las sinagogas que sobrevivió al dominio bizantino, a las cruzadas, al dominio musulmán, al dominio británico y al dominio turco, que le intentaron destruirla, pero no pudieron. Esa es la izquierda, la que se ve gente estudiando, rezando, y el centro está el donde se guardan los rollos de la Torá. Y el púlpito, que es una de las sinagogas más grandes. Sí. Y la de al lado, te hacer una pregunta un poco bastante loca. ¿Tú crees que hay judíos en Afganistán? Sí, creo que hay en todos los países. Bueno, sé cuántos judíos quedan hoy en día en Afganistán. Quedarán menos de 50. Peor. Dos, Uno, uno. un judío nada más, que es el que resguarda la sinagoga de Kabul, Afganistán. Que de paso, hasta el año 2001 habían 2 judíos nada más. Pero esta es una historia muy chistosa. Eran judíos que se peleaban por la propiedad de la sinagoga, es decir, que esa sinagoga pertenece o te pertenece. Uno era un rabino y el otro era su ayudante, que se peleaban por de quién era el propietario de la sinagoga. Se peleaban por cuestiones de Torah, es decir, había Como discusiones. profeta de la sinagoga. ¿Ah? Como profeta de la sinagoga. No, me explico. Él es el único judío que queda. Y Sí, se peleaban con el rabino y con el shamash, el que ayuda al rabino, se peleaban por la propiedad de la sinagoga, es decir, a quién le pertenecía. sí. Hasta el año 2001, que el rabino falleció, ya por causas naturales. Y el ayudante, en vez de sentirse triste, se sintió alegre, que dice que ahora tiene, además de su sinagoga propia, tiene la sinagoga del rabino como su propiedad. Entonces, la sinagoga está un poquito destruida por cuando ocurrió el régimen talibán, que se robaron el Sefer Torah, y el Sefer Torah que tiene ahí está muy dañado, motivado a los daños. Pero ¿qué ocurre? Los pocos judíos que se atreven a viajar de Israel a Afganistán a conocer a ese último judío, lo acompañan en sus rezos, sea en Shabbat o sea en diario, en esa pequeña sinagoga que él resguarda. Y sabiendo que está la sinagoga, sabiendo que hay un judío, digamos, activo en Afganistán, la verdad que... Es claro. ¿Y por qué dice Alami? Ah, es el nombre de la No, sinagoga. no, lo que pasa es que ese es de la compañía de que hace las fotografías para las revistas. Ah, está bien. Alamy Stock Photo es como que el formato de la fotografía de la compañía. Y entonces ya se acostumbró y ya digamos que lo tienen ahí como, Como el como vecino, un... como el vecino judío. Claro, Le un pasa, ciudadano. le paso, él es dueño de un restaurante de kebab. Y cuando es Shabbat, él lo guarda solito, él hace el rezo solito, él lee la Torah solito, él hace todos los servicios de Shabbat solito. Incluyendo es el cantor único. Y sí, Y si pero va, no hay alguien que quiera ir y formar parte también. lo que pasa, Ana, es lo siguiente, el régimen talibán
atacó a las comunidades judías porque se las asociaba con la Unión Soviética. Y la Unión Soviética tomó Afganistán desde la caída, tomó Afganistán desde cuando se fundó la Unión Soviética. Y cuando los Estados Unidos decidió derrumbar el régimen soviético, el régimen de los talibanes ven a los judíos como los cómplices de la Unión Soviética. Por eso muchos judíos afganos huyeron a Israel, a Estados Unidos o a Australia. En Tel Aviv está la sinagoga afgana, que es como es que es la sinagoga de la comunidad judía de origen afgano. Y entonces, ¿en qué quedó de que del que el judío sí tiene que formar una familia y casarse? Claro, lo que pasa es que en ese momento ella formó familia, ya formó hijos, su esposa y sus hijos se fueron para Israel, pero él se quedó en Afganistán para resguardar sus propiedades, incluyendo su trabajito. Está bien. De paso, durante la caída del régimen talibán, los únicos que le compraban los kebabs eran los soldados norteamericanos. Y los pocos soldados norteamericanos judíos que venían con los batallones norteamericanos, iban a la sinagoga de él como que para que no se sienta solo, para que pueda hacer sus oraciones, así sean un grupo de cinco soldados y él. Bueno, igual ahí digamos que no importa la cantidad, importa la espiritualidad de cada uno Claro, de paso, en la oración. ¿cómo hace él para tomar vino o preparar la comida kosher? ¿Cómo hace él? Ajá. Un rabino en Tayikistán le dio clases de cómo sacrificar animales de acuerdo con la halajá judía, para que él pueda comer su comida sin ningún problema de que como por ejemplo que no haya comida, de que no tenga que comer. Que sí puede comer, pero tranquilamente. ¿Me explico? Sí, O en el caso de vino, tiene que importar vino desde Azerbaiyán. Y a veces algunos de sus vecinos, que son musulmanes moderados, lo ayudan a disfrazar el vino que importa de Azerbaiyán como si fuera provisiones para el restaurante. bueno, se hizo querer entonces. ¿Ah? Se hizo querer, digo, en el lugar donde él está. Claro, incluso muchos judíos que de Israel a veces se atreven a conocer ese último judío, a viajar desde Israel hasta Afganistán, precisamente para conocerse a ese último judío que queda. De Y en la paz, actualidad, ¿cuántos años tendrá? él es el único judío que queda. Él tendrá como 60, 70 años de edad, Mm, pero sigue está bien. resguardando la sinagoga como si fuera su casa. Qué amor, porque para que la familia se vaya a Israel y quede él solito, Sí. la verdad que hay que tener mucho amor por el lugar, por las cosas sagradas. Y no solamente eso, el rabino, que era como que su único acompañante, era con que se peleaba que quién era el propietario de la sinagoga. De paso, sacaron una obra musical un poco satírica que se llama Shalom Kabul, que ahí se hablaba precisamente de esa pelea entre ese último judío y su rabino de quién era la propiedad de la sinagoga. De paso, el cementerio judío de Herat en Afganistán, aunque está abandonado, está en buenas condiciones, a pesar de lo que está haciendo el régimen talibán con destruir los ídolos. De paso, el último rabino, ahí lo sepultaron ahí lo visita como para recordar o recordar a sus familiares muertos, pero también para recordar los momentos chistosos con el rabino con quien se peleaba. Bueno, muy linda historia, ¿eh? Verídica. Ah, ¿algún comentario dura que quieras aportar? ¿Y cómo se llama? El señor se llama Sablon Simintov. Está bien. Que Es es el, famoso entonces, porque ajá. si van a conocerlo.
Y los vecinos musulmanes son los que son como sus escoltas para que lo cuiden, para que evite que el régimen talibán o algún extremista se meta con él. Bien, Bien, vamos con Jaburá. Ajá. La Jaburá básicamente viene de la palabra hebrea Haber, que significa compañerismo o amigo. Y la Jaburá es un grupo de personas o familias que comparten intereses comunes y desean apoyarse juntos sobre las experiencias de la vida de la comunidad judía. Es decir, que la Jaburá es como la sinagoga, tamaño pequeñito, es decir, familiar. Cuando digo familiar, es decir, un núcleo de 4 personas, por ejemplo. A diferencia de una sinagoga, que es donde se congrega mucha gente, la Jaburá básicamente son grupos de personas que se congregan juntas para hacer los rezos, para celebrar los ciclos de vida judío, para lo que es vivir la vida judía, pero en familia. Es decir, a diferencia de la sinagoga, que es a nivel grande de personas, en el caso de la Jaburá es para un nivel más íntimo, más pequeño de personas con intereses comunes. Y varias congregaciones han dado su definición, como por ejemplo, una Jaburá es un grupo de pequeñas familias judías que en esa reunión regularmente los hogares del miembro para los propósitos de estudio judío y observancia. La Jaburá es por diseño informal, democrático y por el conducido. La naturaleza de cada Jaburá es única, depende de la maquillaje particular de cada grupo individual. Es decir, una Jaburá es un grupo de personas con intereses en común que se ayudan en los asuntos de la sinagoga, que se pueden ayudar a familias, ayudar a personas. Por ejemplo, hay Jaburá para personas con discapacidad, hay Jaburá para personas de clases humildes, hay Jaburá para las personas del sector LGBTQR o Jaburá para personas que estudian la Kabbalah, por ejemplo. Pero que ellos se ayudan entre sí o con ayuda de un rabino para los estudios religiosos, pero en casa. Como una sinagoga, pero tamaño chiquitico. ¿Me explico? ¿Pero participan solamente los miembros de la misma familia o vienen también amigos de otras familias? Puede ser miembros de la misma familia o miembros de otras familias. Mm. Claro, con los mismos intereses de la misma comunidad. ¿Me explico? Sí, sí. Ok. El elemento comunitario. El elemento comunitario de la Jaburá puede ser como un club, un estudio bíblico, un grupo de oración social y un grupo de oración. Pero con la peculiaridad que hace que el miembro de la persona de la Jaburá se sienta como un miembro de la familia, como un hermano querido, como un miembro querido de la comunidad judía. Al punto de que si esa persona ya asiste a la Jaburá, en la Jaburá siente más su ausencia. El elemento espiritual. En la Jaburá se enriquece la vivencia de la tradición judía a través del estudio de la Torah y el cumplimiento de los mandamientos de la Torah. De paso, dice que gracias a la Jaburot, muchos judíos observantes se han puesto los tefilín con más devoción o han rezado con más fuerza. Y el elemento social, que es que en la parte social tiene como finalidad ayudar a restaurar la sociedad. Porque ese la Jabura precisamente es como una respuesta para las problemáticas que enfrenta la sociedad. Por ejemplo, hay Jaburot que se encarga en la parte del medio ambiente, hay Jaburot que se encarga en la parte de violencia de género, hay Jaburot que se encarga en la parte de las familias monoparentales. Y cuando digo monoparentales, puede ser una mamá soltera o un padre soltero. ¿Me explico? Y cuando pasa esas cosas, porque yo vi una película que sí o sí a un hombre que quedó viudo le decían que tenía que volver a casarse. Bueno, ¿Ellos son los que buscan la pareja o? usualmente en las Jaburat de las comunidades judías no ortodoxas son los que le buscan la pareja. Eso es lo muy usual. Sí. Pero la última palabra lo tiene el viudo en sí, o la persona viuda en sí tiene la última palabra. A él si quiere puede quedarse viudo, no formar nueva familia. Claro, en cambio, en el judaísmo ortodoxo, o te casas o estás frito. Ah, está bien. Sí, era una película de judíos ortodoxos, de una Claro. comunidad judía ortodoxa. Por eso la jabura es como la sinagoga, pero tamaño chico.
Por eso te digo, la diferencia es que la sinagoga ya es más establecido, ya tiene sus autoridades, tiene sus sedes. En cambio, las Haburot son ya un poco más informales, cuyas autoridades puede ser una familia o un grupo de familias que se ayudan entre sí para la vivencia del judaísmo en casa, ese Sí. vivencia del judaísmo para que pueda volver a la sinagoga con más fuerza. ¿Algún comentario, pregunta que quieras aportar? No, está bien. Bueno, para cerrar la clase y cerrar el tema. Sinagoga, el lugar donde se reúne el pueblo de Israel para rezar, para estudiar Torah, y es como el equivalente pequeñito del templo de Jerusalén. Sí. Y la Jaburá es un grupo de familias judías que tratan de estudiar como familia la Torah y vivenciar los misbot de la Torah. Sí. ¿Algún comentario, duda o alguna cosita que quiera que se te aclare durante todo este curso o de estos temas? No, está bien. Ok, ahora viene pregunta de reflexión final. Esta pregunta es una pregunta oral. Ahí no hay respuestas correctas, sino preguntas que te vengan. Por ejemplo, ¿qué tal el curso de judaísmo para no ser cristianos y qué te pareció? Completo. Muy, muy lindo, interesante. Aprendes mucho de muchos temas que no lo podrías encontrar, digamos, se pudo conocer y se pudo ampliar temas que quizás buscando no lo encontraría así, digamos, por internet. Claro, es verdad. Porque hay Ahora, mucha bibliografía, pero yo sé que siempre se basa de la Torá, que la Torá ya claro, tiene varios años, pero hay mucha bibliografía que tiene ya muchos años y claro, que y ahora en la actualidad cómo se va acomodando todo eso, ¿no? Ahora lo que estamos viviendo. claro. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué te llevas del curso? ¿Qué te llevas del curso y qué aprendiste? Y mucha riqueza en lo que es todo lo que es la cultura, todo lo que son las tradiciones, cómo es el manejo, cómo es la familia judía. Ujú, La verdad que me gustó mucho. ujú. Ok. Ahora, última pregunta de reflexión. ¿Conoces algún elemento de los temas vistos que coincida con el cristianismo que profesa y elementos que lo diferencian? Es decir, ¿qué elementos coinciden con el cristianismo y qué elementos lo diferencian? Y, y sí, me había dicho de las fiestas que, por ejemplo, la fiesta que acá son los carnavales, usted había dicho que también tiene que ver con la parte de la fiesta de Purim, que cuando Ujú, se disfrazan los chicos. eh, Después correcto. también había mucho eh, en el estudio también de la palabra, así como son las jaburá que usted está comentando. Claro, También hay acá en la iglesia cristiana también se le dice célula a grupos de personas que se reúnen en las casas como para también, como para estudiar o para claro, gente que recién comienza, digamos, a conocer de Dios. Y es como que hay un líder que es el que se encarga de que la gente vaya creciendo espiritualmente, no vaya conociendo, vaya claro, supliendo también todas las necesidades o los problemas que surjan. claro. No, incluso, ¿te acuerdas del Pesaj, no? La Pascua donde recordamos la liberación de la esclavitud Ah, egipcia. eso es lo más importante, sí, Ok, ¿te acuerdas de la última cena del Rabino Jesús? también, sí, Ahí estaba celebrando Pesaj. O el Pentecostés. Ahí se estaba celebrando Shavuot. sí, 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 lo había mencionado. Entonces,
ves elementos, más elementos que coinciden que los que lo diferencian. Sí. Bueno, Ana, para mí fue un gran privilegio, un gran honor de haber dado clases de este curso para el curso de Judaísmo para Nusim, cristianos. Para mí fue una experiencia bastante bonita. Bueno, preparar todos los días, a pesar con los problemas técnicos de la laptop, preparar las clases, investigar, preguntar. Eso es lo bonito del aprender. Pero estas clases no se deben quedar aquí solamente. Por eso yo los invito, cada vez que los invito a investigar, leer, pregunten sobre estos temas, porque es fascinante para uno crecer. Sí, sí, sí. Y como yo les mencioné, que en el ciclo de lectura de la Biblia, de un año, de leer de Génesis y Apocalipsis, Sí. leerla pero con otras lentes, con otros puntos de vista. Como por ejemplo, desde Génesis hasta Apocalipsis, te permite conocer un poco las cosas distintas a los conceptos preconcebidos del cristianismo, de cualquiera de sus corrientes. De paso te cuestiona por qué será ese tipo de sacrificio, por qué será ese tipo de situaciones, o por qué Dios da esta orden. Dios da esta orden. Y así sucesivamente. Sí. Bueno, después de haberme respondido estas preguntas, te considero que has aprobado satisfactoriamente el curso. Ay, muchas gracias. Bueno, entonces ya saben, mi correo, mi WhatsApp está abierto. Estamos planificando con el rabino Edwin para nuevos cursos de hebreo para personas que quieran aprender hebreo y cursos de filosofía judía. Pero ya pronto vamos a comenzar con la conferencia sobre los samaritanos y los judíos caraítas. Los samaritanos que son los que se encontraron con el rabino Jesús, por qué esa comunidad, quiénes son, cuáles son sus creencias, porque son judíos, pero en la antigüedad. Algunos lo llaman el judaísmo cavernícola. A los samaritanos claro, lo llaman el judaísmo cavernícola. Porque un judaísmo más, porque un judaísmo más viejo. Claro, y mantienen siempre el... Claro, aunque ellos, como para darte un adelanto, ellos no consideran a Jerusalén ciudad santa, sino la ciudad de Nablus, la ciudad de Sique, donde está el monte Garizim, que es la ciudad santa. Sí. Y en cambio, los caraítas es una excisión del judaísmo ortodoxo, rabínico, en las que ellos decidieron tomar como autoridad central el Tanaj escrito, más no la Torah oral. Pero eso lo vamos a ver en las conferencias futuras que vamos a tener ya prontamente. Ok, profe. Bueno, Ana, fue un placer haber dado clases. Damos por concluido con todos los honores el curso. Esta clase y estos diapositivas van a quedar grabadas, pero se van a enviar, además de estas dos cosas, los materiales de regalo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Ana, que este año nuevo sea de sanaciones, de bendiciones, que seamos por fin libres del COVID-19. Sí, amén, esperemos, amén. Bueno, fue un placer haber dado clases a todos. Que Hashem les bendiga siempre. Que Hashem les bendiga, les guarde y les dé misericordia y que ponga su rostro sobre ustedes la paz. Amén, ay, gracias. hablando del rey de Roma, llegó el rabino. Ya vamos a esperar que llegó el rabino. Shalom, rabino, bienvenido. Shavuatov. Shalom, rabino, bienvenido. Shalom, shalom, ¿cómo estás, Johan? Bueno, que ya terminamos la clase de hoy de las sinagogas, de las Haburot. Perfecto. Bueno, muy bien. Ya le hice el pequeño examen de reflexión a Ana. Me mostró no solamente conocimiento, sino que también me demostró que aprendió cosas que coinciden con la comunidad cristiana de la que ella está escrita. Muy bien, muy bien. Entonces,
Yo le estoy proponiendo, Rabí, yo le voy a enviar como regalo para las personas que ya vieron y aprobaron el curso, un Sí. Torah, un Torah en hebreo español, en PDF, y los 5 tomos de El Midrash dice, que es como un Ah, análisis perfecto. midrashico de cada parashá. ¿Qué le parece? Muy bien y excelente regalo. Van a estar muy, muy, muy felices realmente. Es un gran regalo. Bueno, Ana, Sí, ¿tienes alguna inquietud o comentario que quieras hacerle al rabino o a mi persona? y no, que cuento con ustedes para cualquier consulta que tenga, cualquier duda cuando empiece con la lectura del regalo que me van a enviar. ¿Cómo no? Excelente. Bueno, próximamente, Rabino, quiero contar con su bendición para lo que es la conferencia sobre los samaritanos y, y los judíos caraítas, como para complementar este curso. Porque son temas de que, aunque no sé si se escapan en las manos, es bueno conocerlos como para conocer el contexto histórico del judaísmo. Sí, me parece muy, muy buena idea. Igual, los caraítas también forman parte de la diversidad del judaísmo, igual los samaritanos, y pues es importante saber cuáles son los nexos y cuál es el origen de cada una de estas instituciones dentro de la comunidad judía, porque el desconocimiento hace que piensen de que no tiene ningún nexo con el judaísmo y es todo lo Claro. contrario, No, tienen mucho, mucha conexión. no, incluso quiero hacer una acotación, Rabí. Hay entre las comunidades ortodoxas y las emergentes aquí en Latinoamérica, ellos tienen un desconocimiento total lo que es el judaísmo caraíta específicamente, porque los asocia como que Así. o porque no son judíos, porque ellos no se Ujú. suspenditan al Talmud ni a la Gemara, o que son falsos judíos que no han pasado a ser noajiras. Es decir, como que si supongamos ser judío de otras corrientes fuese como que una corriente perniciosa. Ujú. Y Así es. de paso, a raíz del surgimiento de las comunidades judías emergentes, que de paso yo he tenido malas experiencias con las comunidades judías emergentes, en el sentido de que como yo vengo de una comunidad mesiánica, y ellos dicen de Ujú. que los mesiánicos son falsos judíos, entonces yo he tenido hasta líos a nivel de discusiones, de que no, estas comunidades han caído un poco en lo que es fanatismo. Es que Así es. las comunidades judías emergentes más bien son como una de las comunidades más cercanas a un judaísmo más abierto y más que tiene la esencia de la Torá. Porque Ujú. a diferencia de las comunidades judías emergentes, donde dice que la Torá es nada más es dada a los judíos, pero es que ellos los no judíos, la eje no es. Que es como, supongamos, la persona tiene hambre y quiere comerse un pollo o una pierna de pollo y le dan en su lugar un caramelito. Ujú. Me explico, ¿no? A qué me refiero cómo es esa moral? Así es. Entonces, bueno, Ana, damos por concluida la clase y el curso. Para mí fue un gran privilegio haber dado clase de este tema. Estos días, Rabí, voy a enviarle el programa de las clases de hebreo. Las de filosofía lo Ujú. comencé a redactar porque estoy revisando los materiales, los temas que quiero comenzar a dar, de Muy bien. filosofía hebraica. Ah, muy bien, muy bien. Perfectísimo. Y Yo también, lo que... y también para Sí. la materia de las conferencias sobre los samaritanos y los judíos caraítas. Oh, perfecto. Para ese sí me gustaría extender la invitación para algunos líderes religiosos a Claro, que ¿no? pues, Que vengan. puedan estar Es que de presentes, paso, es que de ¿no? paso, algunos de esos líderes religiosos me preguntaron de que por qué a los samaritanos se les consideraban judíos. Ujú. Entonces, cuando esa conferencia se les va a dar la respuesta del por qué esa tal acotación. Muy bien. ¿Ok? Perfecto. Bueno, Claro que sí. damos por concluido el curso por el día de hoy. Rabino, usted si hubiera venido un poquito antes, bueno, hubiera, por ejemplo, bueno, conocido que es una sinagoga. De paso, ahí tengo una galería de las sinagogas más famosas. De paso, le Ujú. conté sobre el último judío de Afganistán que queda, que resguarda la única sinagoga que queda en Afganistán. De verdad, Wow. Ana. Ana, de verdad, cuéntale, Rabino, un poquitico los pormenores de ese último judío en Afganistán. Sí, yo estaba en la duda de que, yo digo, bueno,
que él haya formado una familia, pero acá el profe me contó que sí formó una familia, y que la familia se fue a Israel y él quedó solo ahí resguardando el lugar de sus peleas que tenía con el rabino del lugar. Pero bueno, él está ahí y parece que se hizo querer en el lugar porque la gente, los vecinos lo cuidan, los resguardan. Wow, sí, algo me hizo acordar mucho. Hay una sinagoga en Estambul, si no me equivoco. Pertenecía a una comunidad judía que se fue para Israel, y la sinagoga quedó abandonada, por decirlo así. Y la comunidad musulmana, algunos de la comunidad musulmana se tomaron digamos, el trabajo de resguardar la sinagoga y proteger los elementos litúrgicos que se quedaron, y son los guardianes. Y es una familia, no recuerdo muy bien el apellido de la familia, pero es una familia musulmana que tomó la decisión de proteger este tesoro. Incluso, Rabí, esa situación que usted menciona ocurrió en Siria, donde lamentablemente la gran sinagoga de Damasco fue destruida por el conflicto entre los simpatizantes de Bashar al-Assad y los rebeldes, en las que lamentablemente la sinagoga fue víctima de la destrucción, que una persona estaba resguardando la sinagoga que quedaba en Damasco, Siria. Pero que lamentablemente la sinagoga quedó destruida. Pero ¿cuál fue la situación particular? El Sefer Torah de la sinagoga fue sacada de ahí de manera secreta, sin que nadie lo supiera. Maravilloso. Y en el caso del judío de Afganistán, era un judío de los pocos judíos que quedaban en la comunidad judía de Afganistán. Hasta el año 2001 quedaban 2 judíos nada más. El judío que resguarda la sinagoga y su rabino, que se peleaba por la propiedad de la sinagoga. Se peleaba como perros y gatos. De paso sacaron una obra musical que se llama Shalom Kabul, que narra esa pelea. Al morir el rabino, él en vez de sentirse triste porque murió su rabino, aunque se sintió triste porque no tenía nadie con quien discutir, él se le diciendo, ajá, ahora la sinagoga es tuya, ahora es mía. Pero, ¿qué ocurre? Ahora es más famoso porque hay muchos judíos que viven en Jerusalén, en Israel o en Estados Unidos, de una manera u otra, se han ido a Afganistán a conocer a ese último judío que queda. Y hacen los rezos, así sea como un turista, hay en esa sinagoga que está casi, a pesar de estar abandonada, está bien conservada. Aunque sus elementos litúrgicos también fueron destruidos por la incursión de los talibanes en el territorio. Sí, ese es el problema del fanatismo religioso. Cuando se llega a un extremismo, se ciega completamente las comunidades, y realmente el espíritu que manifiestan no es realmente la verdadera esencia de la religión. Claro. Es el fanatismo por las ansias del poder, que es lo que más impera en ese momento. Lamentablemente es lo que se está viviendo y lo que se debe denunciar y combatir, ¿no? A través del conocimiento. Es que hay un caso muy interesante, Rabí, en el caso de la comunidad judía afgana. Cuando la Unión Soviética tomó Afganistán como parte de su territorio, ahí la comunidad judía vivía relativamente tranquila. Pero cuando los talibanes, con apoyo norteamericano, decidieron destruir el poder soviético, muchas autoridades de los talibanes culparon a los judíos de ser cómplices de la Unión Soviética, es decir, cómplices de la ocupación rusa soviética. Y muchos de esos judíos huyeron a Israel o a Nueva York. De paso, en Israel, en Tel Aviv, está la famosa sinagoga afgana, que es donde está la mayoría de los miembros de la comunidad judía de Afganistán. Que ahí es donde ellos, además de guardar las costumbres judías, guardan las costumbres de sus familiares de allá de Afganistán. Entonces, bueno, damos por concluido el curso. Gracias por esta experiencia. Me despido con gran shalom a todos. Ya para estos días, ya comenzaré con la conferencia de los samaritanos y judíos caraítas, con los materiales. Maravilloso. Se va a enviar esta grabación y las diapositivas, además del regalito para los que aprobaron el curso.
Ah, maravilloso, maravilloso. ¿Ok? Claro que sí. Perfecto, Johan. Gracias por tu empeño, por el trabajo que estás realizando. Realmente es una gran bendición y el conocimiento que Hashem te ha dado es absolutamente maravilloso y asombroso. Realmente créeme que estoy muy contento, muy feliz de que nos estés apoyando y sabemos de que te van a llegar muchas verajot. Sé que va a ser así y mil gracias. No hay palabras que se puedan describir del Claro, agradecimiento que tenemos hacia ti y también de las personas que están tomando el curso también deben de sentir ese agradecimiento de que se esté impartiendo estas clases gratuitamente, cosa que en otros lugares lo cobran claro. y, y es conocimiento puro, es un conocimiento muy acertado y muy actualizado realmente. Gracias, Johan. Y más tarde voy a enviar al grupo el formato para que lo diligencien y lo envíen para enviarle los certificados. Igual, luego necesito saber quiénes son los que aprobaron el curso, Johan, por favor, Ok. para que pueda Obviamente, enviar. Ravi, quiero hacer una acotación. Al principio eran 2 o 3 personas, pero en todo el curso que llegó hasta el final fue Ana Painequeo. Ujú. Muy Que bien. los otros no me enviaron correo o no pudieron continuar. Ok, ¿Ok? perfecto. Entonces ya sabe que la que aprobó ya como tal fue Ana Painequeo. Por eso Ah, soy así. perfecto. Entonces, a ella solamente le hacemos llegar el certificado. ¿Ok? Bueno, Perfecto. Ana, ya Bueno, sabes, tienes mi WhatsApp y tienes mi correo a su disposición. Ya prontamente muchas vamos, gracias, profe. ya prontamente vamos a la conferencia sobre los caraítas y los samaritanos. Bueno, Bueno, muchas gracias y bueno, con también palabras Rabino, de agradecimiento. bueno, Rabino, gracias por sus palabras. Siempre estoy a su disposición. Bueno, Muchas gracias. Shalom para todos. Un excelente fin de semana y nos estamos comunicando. estamos en contacto. Shalom. Ah, Rabino, antes de cerrar, ¿ese Sí, certificado también se me incluye a mí como facilitador del curso? sí, claro, claro que sí. Claro Perfecto. que sí. Chévere, Rabino. Muchísimas Porque gracias. sería algo contradictorio que no lleve tu nombre porque fuiste No, tú el que dio la claro, clase es y pues verdad. debe estar también con tu nombre y tu firma. Antes de enviárselo a Ana, te lo voy a hacer llegar para que puedas colocar tu firma digital y Perfecto. de esa manera enviarlo completo. Perfecto, Rabí. Estamos en contacto. Gracias. Claro que sí. Listo. Un abrazo Muchas para todos. gracias. Shalom. Shalom a todos. Shalom. Gracias. Damos por Shalom. concluida la clase. Gracias.